mucho que no hablaba con ustedes así nada más yo. Y pues el día de hoy quiero hablarles sobre un tema que para mí es bien importante. Cuando a mí me pasó esta situación, pues recurrí a muchos lugares a buscar ayuda, y uno de ellos es YouTube, porque para mí YouTube es una plataforma súper importante, ya que puedes aprender de todo tipo de cosas, no solamente tutoriales, sino también sobre las experiencias de otras personas que ya pasaron por lo mismo, algo muy parecido a lo que está pasando a ti, y pues siempre te puedes ayudar en esos consejos. El día de hoy voy a hablar sobre no me gusta mi carrera, ¿ahora qué hago? Y pues primero quiero comenzar contándoles mi historia. Cuando yo estaba en último semestre de preparatoria, estaba muy decidida en que quería ser médico, pero siempre tenía así como que la dudita de, o sea, algo me detenía, algo me decía, ay, no sé. Hice mis exámenes de admisión a la universidad y quedé en una escuela de las que había aplicado. Lo único malo fue que esa escuela en la que quedé estaba en un estado diferente en el que yo vivo. Y pues entrar a la universidad ya en sí es una transición medio complicada, porque pues pasas de las tareas sencillas o cosas menos complejas de la preparatoria a pues dedicarte lleno a lo que vas a hacer por el resto de tu vida. Y aquí va mi primer punto. A los 17, 18 años, que es más o menos cuando salimos de la preparatoria aquí en México, apenas estamos descubriendo qué es lo que nos gusta, qué es lo que nos apasiona. Tomar una decisión como esa de qué es lo que voy a hacer por el resto de mi vida es algo bien complicado, la verdad. Y hay personas que ya lo saben y a sus 18 años ya están preparados y dicen, es que esto es lo que me gusta y esto me apasiona y esto yo puedo hacerlo. La mayoría de los adolescentes no saben qué es lo que quieren hacer saliendo de la preparatoria. Continuando con mi historia, pues entré en mi primer semestre de universidad, y durante todas las cosas que pasaron, de la transición de pues empezar a vivir sola, estar lejos de mi familia, de mis amigos, de las personas que quiero, aparte la carrera, las materias, a mí en lo personal no me gustaban. Yo decía, ay, a lo mejor es que se me hace muy difícil. Como siempre me había ido muy bien en la escuela, y la carrera no me estaba yendo tan bien como generalmente me iba en la escuela, las personas a las que se los comentaba me decían, probablemente estás desilusionada por las calificaciones, o tal vez estás muy estresada. Y terminé el primer semestre y reprobé una materia. Entonces, cuando se lo comenté a mi mamá me dijo que ella creía que probablemente hubiera sido lo mismo. Como la carrera se me hacía muy difícil, por eso quería abandonarla, y que mejor me esperara a pasar mi extraordinario y cursar un semestre más para que fuera un año, y entonces tomar la decisión de cambiarme o no de carrera. Y pasé mi extraordinario y entré al segundo semestre, y en ese semestre me fue bien en las calificaciones. Pues ya tenía una estabilidad emocional más grande que la del primer semestre, porque ya había cambiado, ya estaba acostumbrada al cambio de ambiente. Pero igual, algo todavía no cuadraba, algo en la carrera, algo no me gustaba, algo no me hacía feliz. Se lo comenté a mis amigos de la ciudad donde estudiaba, que estudiaban la misma carrera que yo, y pues ellos me dijeron que a lo mejor lo que no me gustaba era la teoría de mi carrera y necesitaba entrar a la práctica. Entonces decidí hablar con el tutor de la carrera, y el tutor de la carrera me comentó lo mismo, que podía ser que la práctica de la medicina me encantara y estar con el paciente sobre lo que me gustara. Pues decidí esperarme al tercer semestre, porque el tercer semestre es cuando entras a hacer prácticas a hospitales. Y entrando al tercer semestre, pasando mi primer mes de estar yendo a consultas o estar con el paciente, me di cuenta que eso no era para mí. Creo ahora que ya lo he reflexionado y ha pasado más tiempo, que siempre tuve la mentalidad, y no sé si haya sido algo mío o haya sido el contexto en el que vivo o algo más que me influyó, pero siempre creí que si no estudiabas una ingeniería o no estudiabas medicina o no estudiabas, no sé, arquitectura o algo así, tu carrera no te iba a dar para vivir, y que lo más importante era hacer algo que estuviera bien, pero sobre todo que te diera dinero. Y ese es el primer error y el más grande error de todo eso que puedes cometer para decidir qué es a lo que te quieres dedicar. Hay veces que por las oportunidades que se nos presentan, etcétera, tenemos que tomar lo que está enfrente de nosotros y adecuarnos a ellos y buscarle lo bueno y buscar nuestra felicidad en eso. Estoy totalmente de acuerdo. Pero en mi situación no era así. Yo decidí que prefería aventurarme a encontrar algo que realmente me apasionara, a seguir haciendo algo en lo que podía hacer que me fuera bien y podía hacer que económicamente no batallara demasiado, pero que por dentro pues no me iba a sentir bien, porque tenía miedo de cambiarme. Tenía miedo
que si me salía y empezaba a buscar otras opciones, nada me gustara. Según lo que investigué, eso es uno de los mayores miedos. El hecho de nunca encontrar nada que te apasione. Una vez alguien me comentó que las únicas personas que hacen lo que les apasiona son las personas que estudian cosas relacionadas con humanidad, arte en cualquiera de sus expresiones. Pero yo no creo que sea así. Puedes apasionarte a la arquitectura o puedes apasionarte a la medicina o cualquier carrera de las diferentes super variedad que hay. Me descubrí que también mi miedo se relacionaba mucho con el hecho de que no podía aceptar que me había equivocado. Esto es algo que no solamente aplica para un cambio de carrera, sino para todo en la vida, yo creo. Todos somos seres humanos y los seres humanos nos equivocamos. Lo único que queda es, bueno, me equivoqué, me siento mal, pero ahora ¿qué voy a hacer para mejorar esto en lo que me equivoqué? No podemos dejar que algo así nos detenga, porque la vida tiene muchísimas cosas que ofrecernos y si tú te detienes por un tropezón, te vas a perder de muchas experiencias y muchas cosas que de verdad te van a llenar de mucha felicidad. Puse a pensar qué era lo que me gustaba, qué era lo que disfrutaba hacer y hice una lista de carreras que se me hacían, que eran las que se adecuaban a las cosas que yo disfrutaba hacer de verdad, así mucho. Publicar era la que más me gustaba más o menos, o lo reduje a una lista de como 3 opciones. Fue cuando decidí hablar con mis papás y yo creo que aunque mis papás sean muy comprensivos, hablar con ellos ya que tenía un plan de acción me ayudó muchísimo en que tomaran en serio mi decisión. Y sí, me dijeron que les parecía una buena idea el plan que yo había creado para seguir adelante y que pues si esa era mi decisión y que si yo estaba segura de lo que pensaba y pues eso no me hace feliz, que lo dejara. Para el día de hoy ya estoy estudiando otra carrera, estoy estudiando Ciencias de la Educación. De hecho, y por qué empecé a estudiar medicina es porque me gusta mucho aprender y leer y me gusta mucho tratar con las personas, pero me di cuenta que yo había agarrado el enfoque desde el principio muy mal. Creo que vale la pena tomarnos un tiempo para hablar con nosotros mismos, comprendernos, conocernos y evaluar todo lo que sucede en nuestra vida. O sea, no simplemente vivir porque tienes que vivir. Recuerden que siempre que equivocarse no es igual a un fracaso. No porque se hayan equivocado alguna vez quiere decir que siempre se van a equivocar. Voy a darles una serie de preguntas que a mí me sirvieron bastante para darme cuenta de si estaba en un error en la carrera. Pues la primera señal es sentir que no es lo tuyo. La siguiente señal es pensar en ustedes a futuro. Yo sé que pensar a futuro a veces da mucho miedo, pero tienen que verse de aquí a 10 años, de aquí a 20, en todos los aspectos de su vida. El siguiente punto dice que si te aburres mucho en las clases. Quiero hacer un énfasis especial porque yo creo que son muy pocas las personas las que de verdad disfrutan levantarse a las 7 de la mañana para ir a clases y van con toda la emoción. No porque una materia te aburra quiere decir que ya la carrera no es para ti, pero ojo, si de verdad todos los días para cada materia sienten de verdad poder estar haciendo algo mejor con mi tiempo que estar aprendiendo esto, eso es una súper señal de que algo no está funcionando. Ahora ya decidieron que esa carrera no es para ustedes. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Y pues la verdad les recomiendo mucho primero preguntarse qué es lo que les gusta hacer. ¿Qué es lo que les gusta hacer como un hobby? A lo mejor su hobby es, no sé, jugar fútbol y dices, ay, la verdad es que no voy a poder ser nunca un profesional del deporte, pero es lo que más me gusta. Entonces a lo mejor para ustedes es estudiar deporte y enseñarle a otros niños o a otras personas a llevar una vida más sana y deportista. La otra es sobre qué me gusta aprender y yo sé que muchos dicen es que ay, a mí la verdad no me gusta leer, pero no nos damos cuenta que día a día aprendemos cosas no solamente leyendo o en la escuela, aprendemos cosas en lo que investigamos en internet, aprendemos cosas en lo que le preguntamos a las personas. Entonces trate de poner atención en esos pequeños detalles. Ya que hice una lista de las carreras donde pueden desarrollar las cosas que les gustan, entonces algo bien vital es que necesitan investigarla, porque muchas veces idealizamos una carrera y decimos, oh sí, vamos a hacer esto, pero ni siquiera sabemos qué es lo que vamos a aprender o qué es lo que vamos a hacer. Entonces yo les recomendaría mucho acercarse a alguna universidad que tenga la carrera a la que ustedes quieren ingresar y preguntar por el plan de estudios. Además, tratar de buscar a personas que hayan estudiado eso y que les cuenten la experiencia o qué es lo que se ve o qué es lo que se hace y cómo lo pueden llevar a la práctica profesional. Entonces, investiguen, involúcrense, porque si ustedes toman parte de todo el proceso, van a ver que
al final van a muy probablemente tomar la mejor decisión para ustedes. Y bueno, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que este video les ayude en algo. A lo mejor, no sé, pues inspirarse o darse una pequeña idea de si están en la misma situación en la que yo estuve, pues se sientan acompañados y sepan que no es el fin del mundo. Ya saben que tenemos nuestras redes sociales que van a aparecer aquí en pantalla. Ya saben que últimamente tratamos de estar más al pendiente de nuestras redes sociales y más activas. Entonces pues espero que les gusten. Como todas las semanas les dejo un besote. Gracias por ponerme atención un día más. Y espero verlos la siguiente. Bye. Big, big booty, but you got a big booty. Big, big booty, but you got a big